como autoridad y en cuanto al área penitenciaria, ¿qué errores ve que cometen los abogados? Pregunta fuerte, ¿no? ¿Saben cuál es el error principal? Que muchos abogados no saben la ley de ejecución penal y supervisión. No saben el procedimiento penitenciario. Es el principal problema que tenemos. Muy bien, en esta oportunidad nos encontramos con el doctor Brian Esprella Ticona. Él actualmente es coordinador legal departamental de régimen penitenciario. No olvidemos que este es Café con Leyes en nuestro episodio número 5, en este aspecto tratando temas de derecho penitenciario. Cabe destacar que nuestro invitado especial en esta oportunidad, un profesional destacado, egresó en el año 2018. Así también fue titulado en el año 2019, fue el primer ejecutivo de la carrera de Derecho de la UNSA entre la gestión 2016 y 2018. También ha sido docente de la Escuela Marítima Naval entre el 2019 al 2024. Y como ya lo mencionamos, en esta oportunidad actualmente es coordinador legal de los 6 recintos del Departamento de La Paz, coordinador departamental postpenitenciario. Penitenciario es un mundo muy grande, desde que ingresa, desde la apreciación o la aprehensión policial que se da a un sujeto que ha cometido un supuesto delito, pasando por una investigación, llegando también tal vez a un proceso penal, luego de esta una sentencia, a una ejecución de pena, y ahí es donde ingresa el derecho penitenciario para controlar todo ese mundo que se tiene con las clasificaciones, con la reinserción, desde un mundo interno o externo de lo que refiere esta materia. Excelente, doctor. Esta definición de derecho penitenciario es muy importante para poder introducirnos a lo que trata este podcast, una de las secciones, sobre todo abarcando el ámbito del derecho penitenciario, que es una de las ramas más importantes dentro de nuestra jurisdicción, ¿no? A mi parecer. Entonces, con esta pequeña introducción podemos ahora sí adentrarnos a lo que es la primera sección de este podcast. La primera sección, Fabio, es el ámbito personal de lo que es el abogado, nuestro invitado. Entonces, vamos a introducirnos a realizar diferentes preguntas del área personal con respecto a su persona. Tenemos muchas curiosidades, entonces, Siéntanse libres. Vamos a estar aquí fluyendo. Bueno, podemos iniciar con la primera pregunta, que es, quisiéramos saber, doctor, ¿qué lo apasiona a usted fuera del derecho? Fuera del derecho, ¿qué me apasiona? Me apasiona el deporte, me apasiona leer, me apasiona la música, me apasiona el teatro, me apasiona tener relaciones con amigos, con familias, entonces todo eso engloba, ¿no? Lo que a mí me gusta en el sentido personal, en ese aspecto. La música. La música es algo que... ¿Qué tipo de música escucha usted, doctor? En la universidad muchos van a tal vez ver esa cuestión, pero a mí me gustaba estudiar, ¿no? Con música muy fuerte, ¿no? Ya sea todo tipo de música, me gusta bastante el reggaetón, la cumbia, ya sea nacional, argentina. Muchos dirán, ¿no? Algunos deben estudiar con Beethoven, música clásica, ¿no? Pero a mí me gustaba escuchar esa música, e incluso no tengo anécdotas de estudio tanto en colegio como en universidad que me ponía a cantar reggaetón o cumbia para memorizar, ¿no? Ciertas cuestiones que ayudan. Entonces es muy importante la música dentro del ámbito incluso laboral, ¿no? Porque te ayuda a desestresarte, a sentir otro mundo, ¿no? Que es la música, ya sea esta triste, sea feliz, sea de una relación, etcétera. Creo que es curioso, ¿no? Porque mayormente lo relacionan a que estudia derecho, que cuando está trabajando, está estudiando, tiene que escuchar o escucha o le encanta la música clásica y todo esto. Entonces, ya cuando, por ejemplo, a mí me pasó que yo estudiaba con alguien o tenía un trabajo con alguien y yo ponía canciones en inglés, ¿no? Un poco más movidas, bailables, todo ese tema, y me preguntaban,
no te gusta la música clásica, yo creí que escuchaba, porque incluso también un dato así podemos decir, en algunas oficinas de los jueces igual se ponen música clásica, ¿no? Y todo este tema. Entonces algo curioso, ¿no? Que le guste así la música, el reggaetón, algo más movido, no sé, no sé. Serio, Sí, formal, que es Claro, algo que caracteriza a los abogados por lo general, ¿no? Es como que un estereotipo de abogado que tienen las personas. sí, ¿no? Entonces, es algo realmente raro, como podemos curioso, Sí, sí, llamarlo, les ¿no? llama la sí. atención bastante, Sí. entonces somos unos raros. No, Somos unos doctor, raros. ahora también, sí, yo tenía esta pregunta, ¿qué lo llevó a estudiar Derecho en general? Ya. El estudiar derecho a mí fue una anécdota, ¿no? De mis 8 o 9 años. Yo recuerdo, soy hijo de un oficial de la policía, actualmente ya jubilado mi papá, y bueno, a veces el deseo, ¿no? De seguir los pasos del padre y tal vez ser oficial de policía y demás cuestiones, ¿no? También mi papá es auditor, contador de la Universidad Mayor de San Andrés. Sin embargo, el derecho llega a mi vida a los 10 años cuando yo estaba en un paseo con mi mamá en un micro y resulta que empiezo a pisar algo, ¿no? En el micro y yo me agacho para alzarlo como todo niño curioso y era el código penal, ¿no? Un código Oh, penal que tal vez un estudiante o alguna persona lo dejó perdido. Entonces, desde ese día yo empiezo a leer, ¿no? Sin entender lo que es delito, qué hay esas cuestiones y me apasionó bastante, ¿no? Hasta que un día en colegio nos hicieron una evaluación, ¿no? De qué más o menos tú podrías ser y yo propuse, ¿no? Estudiar derecho, me salió más bien una evaluación favorable en ese ámbito, incluso con tal vez en relación a la medicina y otras, pero la mente era, ¿no? Saber algo de leyes, de tener conocimiento. Claro, como todo precepto de joven, siempre está la defensa de las demás personas, ¿no? Ya sea porque ésta ha sufrido alguna cuestión legal o tal vez la han perjudicado y tratar de defender, ¿no? El viejo adagio que toda persona dice. Pero sin embargo, el gusto por las leyes ha salido de esa manera. Aparte que me encantaba leer, yo recuerdo que tengo una tía de familia materna que me llevaba, ¿no? Mis primeros libros de las etnias. ¿No? Pero estos libros eran pues en sus idiomas de ellos, ¿no? Entonces tenía que buscar quién me lo podía leer o coordinar. Yo tuve una niñez, ¿no? Que mayormente pasaba con papá o mamá en los trabajos. Entonces, cuando mamá me llevaba al trabajo, yo tenía que ir a buscar al viceministro o al ministro para que me lo lea, ¿no? Así Ah, pequeño, como si ellos eran entendidos y veía llegar a los macheteros, a las etnias, entonces te lo leía, te daba el gusto de entender, entonces ahí ya poco a poco yo aprendí también cuestiones y leyes, ¿no? Naturales incluso que hoy en día se utilizan, ¿no? Ya que el derecho se divide en nuestras leyes que conocemos, como también las leyes naturales o el derecho natural que también está en boga hoy en día, ¿no? Entonces, así ha sido el gusto de estudiar esta hermosa carrera, ¿no? Que es el derecho. qué Ujú. interesante. Realmente algo como que le escuchas al doctor y es como si se estuviera narrando una película de alguien, ¿no? sí, De muy, cómo, muy curiosa la forma en sí, en, es algo en que que ocurrió, llama, ¿no? sí llama Ujú. mucho la atención. Ahora, doctora, adentrándonos a esto de que nos mencionaba que las cosas que le gustaban, ¿qué podría decir usted o qué considera que es su mayor inspiración, Mucho en derecho o en mi vida. ¿no? En su vida? En mi vida, de hecho, mayor inspiración en mi vida son primero mis padres, es Dios y actualmente la hermosa hija que tengo, ¿no? Una bebé de 1 año y 4 meses que es Amanda, actualmente mi inspiración a seguir cada día, ¿no? Ah, Es lo qué más lindo. hermoso. Felicidades, Muchas doctor. felicidades, Muchas doctor. Gracias. felicidades. Sí. Y, a ver, a mí yo me pregunto, por ejemplo, ¿no le parece, no, a usted no le parecen estos videos curiosos en sí, ya entrando al tema que le gusta, sino videos así curiosos de, por ejemplo, estos casos han ocurrido en Bolivia, estos casos han ocurrido en tal país, en tal parte, por ejemplo, ahora están muy de moda los icebergs, no sé si los conoce. Sí, nos llama la atención en relación más que todo al derecho, ¿no? Que es un sistema progresivo hoy en día y tenemos que estar a la altura, ¿no? De lo que genera. Cuando nosotros estudiábamos allá por el año 2010, cuando entramos a la universidad, no utilizaban mucho el WhatsApp, ¿no? No era una herramienta muy utilizada
y no nos permitían, ¿no?, conocer también al futuro, qué lo iba a pasar, las noticias que hoy en día se dan, ¿no? Hoy en día al dedo ya tenemos una información en segundos, ¿no? La Sí. inteligencia artificial está generando mucha fuerza en todas las universidades y eso es incluso un peligro que tenemos como abogados, ¿no? Que dicen que a futuro la inteligencia artificial o los robots pueden sacar una mejor sentencia, una mejor ejecución de pena que nosotros. Entonces, cuestiones, como dices, querido amigo, generan, ¿no?, que tengamos que estar al tanto de esas noticias. Sí, Ujú. justo que ahora menciona el tema de la inteligencia artificial, se ha estado escuchando mucho que la inteligencia artificial pronto va a reemplazar a muchos profesionales en diferentes ámbitos. ¿Usted piensa, qué piensa con respecto a que una inteligencia artificial puede suplantar, o perdón, puede reemplazar a un abogado? ¿Usted cree que sea cierto? En lo personal, no, ¿no? Yo pasaba un curso de maestría criminal, ¿no? Y nos enseñaba el docente y nos decía de que la inteligencia hoy en día artificial es bastante fuerte en relación a que ya le pones conocimiento y este conocimiento él lo va a saber utilizar. Entonces el docente decía, vamos a poner un papelito, no sé si han visto un capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando le ponían a un, para que este reviva y este revive, le dicen golpea y este golpea, ¿no? Entonces lo mismo dice, ¿no? Este docente van a pasarle a él las preguntas y este tiene que responder. Sin embargo, para que este robot, si vale el término, la inteligencia tenga que superar al ser humano, tiene que ser sumamente letrado, ¿no? Como es nuestra profesión, como somos nosotros, ya que nosotros tenemos algo primordial, que son las emociones, que son la capacidad cognitiva de analizar un caso. No va a ser lo mismo para ti que una persona al salir de su casa al manejando su automóvil y resulte que de la otra esquina esté pasando una bebé con su juguete, por azares del destino el juguete cae a la calle y sin saber atropella, ¿no? A nosotros directamente para ti sería la figura del dolo y para ti sería la culpa, ¿no? Entonces, eso podrá identificar tal vez la inteligencia artificial, ya que el dolo nos dice, ¿no?, que es una figura que es con alevosía, premeditación, ensañamiento, y la culpa nos dice es que se ha dado por alguna cuestión de la naturaleza o por tal vez que no hemos visto. Pero este señor no tenía la figura de querer atropellar a la niña, no salir con las ganas de matar a alguien, sino que ha salido, se le ha presentado y por azares del destino. Entonces, para una mente tal vez de inteligencia va a ser culpable, ¿no? Y va a catalogar, sí, conducción peligrosa con seguida de muerte, por lo cual 30 años, 20 años de prisión. Listo, entonces eso no ayuda a que el abogado tenga la potencialidad de ejercer esto en relación a lo que es nuestra carrera. Sí, justo también un punto de vista personal. No sé, vos, Fabio, tal vez tenés otro punto de vista. Sin embargo, yo pienso que también una inteligencia artificial o un robot nunca podría reemplazar a lo que es un abogado, una persona, por lo mismo que usted menciona, por los sentimientos, por las emociones, por la capacidad que tiene la persona de interpretar, el abogado de interpretar la norma. Y bueno, ese es el beneficio que tenemos nosotros como estudiantes de derecho y como abogados de conocer lo que otras personas no conocen y poder darle una defensa encontrando siempre una pequeña pizca, algo, ¿no? Que Claro. puede salvar totalmente el caso. No sé, creo que veo muchas películas. ¿Estás de acuerdo? Claro, también, yo creo que también en el tema de inteligencia artificial estaría también el tema de la ética la ética como abogado y la moral como persona. Es algo que por lo menos yo lo veo, o sea, la inteligencia artificial, como decía usted, es más, va a decir, este lo atropelló porque si lo atropelló y ya está, va a hacer un tipo penal y seguramente se van a hacer el procedimiento pertinente, ¿verdad? Pero ya una persona ya tenemos las personas esta moral, esta moral, también tenemos ética como abogados, en donde también juegan hasta diría yo, no sé si es la palabra correcta, pero hasta incluso juegan los sentimientos de la persona, no sé cómo lo ve usted todo esto, Mucho. de la ética y la moral, ¿no? La ética y la moral y los sentimientos, ¿no?
un tema muy importante para nosotros los abogados. Lo primero creo que nos enseñan cuando quieres estudiar esta carrera es no tener sentimientos, Sí, ¿no? Es lo Sí, primero que nos dicen, sí, lo más allá de los memes, ¿no? Que hemos debido ver, que te enamoras de tu cliente, o cuando este se está divorciando, o allá que abogado cae preso con su cliente, ¿no? Entonces, los sentimientos siempre van a estar, no, es algo intuito del ser humano, ¿no? La ética depende de cada uno. Hoy en día, escuchaba un podcast que ustedes llevaban, ¿no? Con una docente hace tiempo, que ella decía, la ética es muy importante, pero ya depende de cada uno, ¿no? El Estado siempre busca corromper a toda persona, y eso es verdad. Tan mellada está esa figura que a veces la justicia es mal vista por eso, ¿no? De que hay tipificaciones de decir el juez no es ético, este juez se ha vendido, o este juez está apoyando esta parte porque ha pagado, cosas así, ¿no? Que incluso el Código Penal, el Código Civil nos da salidas alternativas a que este juez se inhiba o decline de conocer el caso. Entonces la ética parte de cada uno y también cómo quiere ser recordado, ¿no? Como un abogado respetado, un abogado que ha salido muy bien del derecho, o tal vez un abogado de que no se conocen. En la universidad, por ejemplo, vemos de todo, ¿no? Existen todos los grupos, existen los grupos futbolísticos, los grupos de los corchos, los grupos de los académicos, los grupos de los, no sé, de los fiesteros, etcétera, ¿no? Y ya cada uno sabe cómo va a salir. Es una anécdota también que yo tengo cuando era universitario, ¿no? La ética, tenía un compañero de que era jugador de la selección de la UMSA, pero este pues era un jugador de esos que cancha, fiesta, ¿no? Hoy en día que ya pasaron años de nuestra titulación, se sorprenderían ustedes al verlo, ¿no? Con terno, traje, litigando, llevando y ganando casos, ¿no? A veces esas cuestiones da sorpresa. Y aparte los sentimientos, ¿no? En régimen penitenciario nos cuesta bastante ver sentimientos y vemos mucha gente llorar, ¿no? El día de hoy tenía una reunión con los señores de la tercera edad, que son más de 250 que tenemos en el recinto penitenciario de San Pedro, ¿no? Y estas personas empiezan a llorar, empiezan a generar un sentimiento, ¿no? Hacia las autoridades en el sentido de decir de que muchos ya somos inocentes, ya hemos cumplido la pena, ya hemos sabido, tal vez en nuestra juventud habríamos hecho algo en contra de la ley, pero hoy en día estamos con esta pena y vemos muchas personas mayores salir de echados, ¿no? En un ataúd. Entonces cuando conoces, cuando los llevas, generas un cariño, ¿no? Nuestra profesión es así, tienes que saber hablar, conversar, llevarte con todos, es lo bueno y lo malo del derecho, ¿no? Porque si eres una persona tímida, una persona que no engloba en nuestro mundo, entonces, ¿para qué has estudiado derecho, no? Entonces el claro. sentimiento nos llega a querer ver gente que llora, gente que dice es inocente. Hoy en día, que ustedes seguro ya han visto en su carrera, es el tema de la asistencia familiar, ¿no? Hemos visto llorar hombres cuando nos dicen y nos enseñan desde pequeños que el hombre no llora. Nos han llegado, ¿no? Sentimientos muy fuertes de algunas damas que queriendo, ¿no? Culpan al varón y la mejor solución es darle una aprehensión, ¿no? Sin saber de que este señor tal vez ha luchado por sus hijos o tal vez trabaja, no tiene el tiempo y haces que este llore, sufra, pierda su trabajo, pierda su seguro de económico que tiene y no es, el sentimiento siempre va a estar ahí. Recuerdo también ya yéndonos en un recinto penitenciario de que una vez metieron preso, ¿no? A un joven de 18 19 años, ¿no? No sabemos el caso efectivamente por lo cual se ha logrado, pero por azares del destino este compañero ha entrado en un estrés tan tremendo, lo que ha hecho es de que sufra, ¿no? Un grado psiquiátrico. Hoy en día es un paciente psiquiátrico. Noten ustedes que es como si nosotros estemos hablando, ¿no? Aquí normalmente, que seamos amigos, y de aquí un día que esta presión, que este estrés, que esta inseguridad de quedarse aquí encerrado genera que sea un paciente psiquiátrico hoy en día, ¿no? Las partes demandantes desaparecen, el juez ya ha sancionado, pero ¿qué hacemos, no? Y el sentimiento hace de que este joven hoy en día ya no pueda ni conocerte, ¿no? Es uno más de la población carcelaria que hace que la familia, los amigos se
olvide, ¿no?, de él. Entonces, el sentimiento en nuestra profesión siempre va a estar. Aunque en derecho penal nos digan que no deberías tener sentimiento, e incluso en materia penal nos decían que no debes presentar a tu familia, ¿no? Sí, Porque ¿por qué? siempre se agarra, ¿no? Dice con la familia, más que todo en delitos, antes se veía en delitos del narcotráfico, en delitos de robos, ¿no? Yo recuerdo un docente, tenemos en la universidad, un docente tiene una lesión en la pierna, ¿no? Y él nos contaba en clases. Yo presenté a mi familia, al cliente, siendo joven, novato, un abogado principiante, junior, que dicen, ¿no? Hoy en día está para eso hay jerarquías. Entonces yo salí de juzgados, perdí lamentablemente la audiencia y la familia de este privado, de este ya bueno privado de libertad, agarró y disparó, ¿no? Disparó en el auto que él estaba con su esposa, con su hijo y con su familia. Entonces Uy, noten ustedes que muchas veces hay personas que buscan, ¿no?, ese lado de dañar o atacar. Incluso las amenazas para nosotros los abogados es cada día, ¿no? Entonces, si tú no llevas un buen proceso o pierdes, lo único que hace este sujeto es amenazarte, ¿no? El día de ayer teníamos eso con un médico del recinto, de que no ha querido atender porque él consideraba que estaba sano, y este privado le dice, te voy a matar, voy a bailar en tu tumba o voy a estar presente ahí. Entonces esas cosas generan, ¿no?, un poco de zozobra dentro de lo que son las profesiones que están siempre resguardando, salvaguardando a la sociedad, ¿no? es Entonces que es... creo que para Ujú. el derecho penal realmente hay que tener la vocación, tener que animarse a todo, porque muchos dicen, ¿no? Y nos han dicho que el derecho penal es algo peligroso, es entrarse a un mundo que en lo que uno no va a estar tranquilo, ¿no? Hasta un docente que justo es de derecho penal nos decía eso, ¿no? Me están amenazando. Entonces, es algo, ¿no? Fabio, antes de introducirnos a las preguntas que nos están realizando nuestros espectadores en TikTok, les realizaremos unas cuantas preguntas al doctor que han surgido justo en lo que nos comentaba, ¿no? El tema de que el, hay que ser objetivos en el derecho penal, no hay que tener sentimientos porque si uno cae en eso, yo pienso que sería algo muy complicado, ¿no? Sino tratar de ser lo más recto, lo más objetivo, no introducirse y no tener esa relación de sentimientos con el cliente tal vez. ¿O usted qué piensa de eso? Si uno ve a alguien llorando, explicándole su caso, como dicen, no puede que uno pierda el caso y la persona quede privada de libertad y venga la familia y uno que hice, perdí el caso y llorando, ¿no? Entonces es algo complicado. ¿Qué piensa de eso? Que simplemente tenemos que portarnos así serenos, no intentar no tener sentimientos, no demostrar eso, porque es inevitable no sentir En materia penal. en materia penal. Materia Sí, penal tienes que ser una persona, como tú dices, objetiva, seria, ¿no?, y responsable en lo que vas a hacer. Tomen en cuenta que es como la medicina. En la medicina, si tú haces una mala praxis, es considerada negligencia médica. Nosotros, en materia penal, si logramos, si vale el término, o hacemos, también si el término es acorde a lo que estamos hablando, que esta persona ingrese, ¿no?, a la cárcel, es como darle una muerte civil, ¿no? Es darle una muerte. Pero tampoco podemos nosotros defender lo indefendible, ¿no? Tenemos por eso que analizar muy bien el caso. En nosotros, en el derecho, nos hacen escuchar lo que ellos quieren contarnos y quieren hacernos creer lo que ellos nos están contando. Allá viene la investigación de nosotros, ¿no? Ya viene el derecho penal de analizar muy bien ese caso. Por ejemplo, en las deudas, ¿no? Hoy en día nos dicen, tengo esta deuda y me quieren matar, ¿no? Y analizas todo el caso, y pero ¿por qué? Y él dice, no, yo le he prestado, o él me ha prestado, sin embargo, hemos quedado años en pagar, se ha cumplido, y él tiene la responsabilidad ahora y me quiere matar, por eso demándelo. No, pues no, son figuras que nosotros tenemos que analizar. En cuanto a los sentimientos, siempre va a estar ahí, ¿no? Va a estar siempre en nosotros, es algo que siempre nos han enseñado nuestras familias, ¿no? A ser sentimental, nadie nos ha generado
¿no? Tener esta cuestión de ser sin cariño o sin amor para nuestras semejantes. Incluso, ¿no? Es en el mal llamado crimen pasional, ¿no? Hasta ahí hay sentimientos. Por ejemplo, ustedes son universitarios, ¿cuántas relaciones de parejas tal vez han visto que han terminado de mala manera y que hoy en día tal vez se odian o no se hablen o tal vez ha habido un crimen pasional? Incluso Entonces, podemos, perdón que lo ajá, corte, doctor, incluso podríamos tomar como ejemplo el caso del caso del clavijo, ¿no? ujú, Por el tema de que hubieron peleas, incluso creo que los encerraron en una cámara para resolver sus problemas con su pareja, pero no se conoce caso, el caso eh, Clavi conocemos, entonces, el doctor, crimen ¿no? pasional siempre Sí, va a La, estar, ¿no? uy, Inmerso, como el caso también de Luz Maya, ¿no? Que ha sido sonado, el caso Ana, que ha llegado a constatar a toda la sociedad y que nos ha llevado, ¿no? A tener conocimiento de estas relaciones que hoy en día nos han enseñado, ¿no? Las nuevas generaciones a llamarle relaciones tóxicas, sí, ¿no? Que pero para nosotros son el derecho conocido como relaciones peligrosas o crímenes pasionales, ¿no? Ya nos decía el maestro Lombroso, Garófalo, Ferri en la criminología, que estas son conductas del ser humano. El ser humano siempre va a tener sentimientos, pero sin embargo el hombre también va a ser lobo del mismo hombre, ¿no? Ese es un adagio que nos enseña el derecho de que el hombre siempre va a ser lobo del mismo hombre. No, no se puede confiar en nadie hoy en día en cuestión del derecho, ¿no? Entonces eso nos ha enseñado la experiencia y nos ha enseñado las personas, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. incluso um, ya no con el tema, yo creo que no es solo el tema de sentimientos de amor, yo no se encasillan esos dos, sino que puede haber más sentimientos, incluso muy relacionados con la ética, también mencionando, y también mi pregunta a esto también va, si es una pregunta, ¿qué opina o cómo lo ve relacionado con el tema de la ética, el caso del juez Alcón, ¿no? Mucho. Que básicamente le pagaban, ¿no? Entonces, El juez Halcón, ¿no? un Conocido en controversial, sí. un caso controversial que ha salido también en lo que era el prevaricato, el tema de las sentencias que este emanaba. Hoy en día tenemos, ¿no? Casos en régimen penitenciario de este juez que han sido catalogados de mala praxis jurídica, ¿no? Porque son sentencias que han dado muchas veces a casos inocentes. Tenemos un señor, un privado de libertad, que gracias a esta mala praxis jurídica está más de 16 años en una cárcel, ¿no? Cuando analizando el proceso, este debería salir tal vez en una de las medidas sustitutivas o tal vez debía salir con una cesación a la detención preventiva. Y está muy exento, ¿no? Para algunos jueces el tema de que el proceso debe ser sumario. Pese que la ley 1173 nos indica que todo proceso penal debe ser, ¿no? De manera rápida y ejecutoriada en su momento. Hay algunos jueces que lo están realizando, han debido ver el reciente caso que ha habido el sábado, domingo de un feminicidio, de que el juez de Viacha ha emitido sentencia en el día, ¿no? Ha emitido sentencia, inmediatamente se le ha dado la detención como corresponde y se ha logrado efectivizar el proceso penal. Sin embargo, hay otras figuras que generan zozobra y no daño a lo que es nuestro proceso legal. Yo les pregunto a ustedes en materia penal, por ejemplo, cuando ustedes han visto el tema de violación, ¿no? ¿La violación prescribe? Pues no, no prescribe, ¿no? Sin embargo, ¿tú te animarías a denunciar una violación de aquí a 15 años? ¿A 10 años? ¿A 5 años? Entonces, esas son las figuras, ¿no? Que nos da el derecho penal y lo que tú decías, amigo, en razón de lo que es, ¿no? Estas malas prácticas jurídicas que se tienen. excelente, doctor. Ujú. Fabio, ¿podemos ver si hay alguna pregunta tal vez de los espectadores? Sí, acá nos preguntan, como autoridad y en cuanto al área penitenciaria, ¿qué errores ve que cometen los abogados? Pucha, pregunta fuerte. Y es bueno el podcast, ¿no? ¿Saben cuál es el error principal? Que muchos abogados no saben la ley de ejecución penal y supervisión. No saben el procedimiento penitenciario. Es el principal problema que tenemos.
Por eso, ¿no? Las universidades deberían tenerse la materia de derecho penitenciario para que ustedes sepan lo que es la ley de ejecución penal y supervisión. Por ejemplo, ustedes en materia penal tienen conocimiento de lo que es la junta de trabajo, la Ajá. junta de estudio, tal vez la redención de la pena, el extramuro, la libertad condicional. Pues muchos abogados de eso no tienen conocimiento y ese es el error principal. Piensan que con memoriales que muchas veces ellos hacen, claro, en penal, nosotros tenemos que dar respuesta. Sin embargo, la ley de ejecución penal nos dice, y eso es lo más importante que deben saber los abogados, y es bueno estas, ¿no?, entrevistas que se tienen para saber, es que cuando un privado de libertad está ejecutoriado, este tiene varias alternativas de salida y uno de estos es el sistema progresivo. El sistema progresivo nos indica de que el privado de libertad tiene que ser clasificado, ¿no? Esta clasificación se da a cómo este privado de libertad ha estudiado o ha trabajado en el recinto penitenciario. Por ejemplo, en el San Pedro tenemos más de 30 asociaciones, ¿no? Estas asociaciones de carpinteros, albañiles, electricistas, etcétera. Obrajes Miraflores tenemos las señoras que están dedicadas al tejido, al lavado de ropa, tenemos Patacamaya que están dedicados al cultivo y tenemos el Centro de Reinserción para Jóvenes Calauma que está dedicado a lo que es producción de galletas, las galletas que ustedes comen de mapa o que están en relación a lo que son productos nacionales son preparados por ellos muchas veces, ¿no? Prácticamente en Navidad nos dan esa posibilidad de realizarla. Entonces, eso es lo que debe pedir el abogado, la junta de trabajo y la junta de estudio. La junta de trabajo me dice qué es lo que tú has hecho para reinsertarte a la sociedad. Perfecto, has cometido el delito, ¿no? Has robado. Perfecto. Tienes 3 años y 6 meses de prisión o 4 años, ¿no? Viendo tu calificación delictiva. Entonces, en esos 4 años, ¿tú qué vas a hacer encerrado en una habitación 3x3? Tienes dos opciones. O dedicarte a las drogas y al alcohol, o reinsertarte a la sociedad, ¿no? Las cárceles son la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Entonces tienes esas dos opciones. Muchos de los privados de libertad, de los más de 5.000 o 4.000 que tenemos a nivel departamental, estudian, ¿no? Trabajan. Hoy en día es lo más lindo y agradezco por esa pregunta, porque nos permite ver que muchos privados de libertad se están reinsertando por el trabajo que estos realizan en los recintos penitenciarios. Y eso califica el juez. Y por el lado del estudio necesitamos saber qué es lo que él ha estudiado. Por eso yo pido a las universidades muchas veces que ingresen a los recintos penitenciarios. Tú dominas muy bien, por ejemplo, derecho comercial. Nos serviría bastante que des una clase de derecho comercial. O tú dominas derecho civil. Nos sirve para que estos privados tengan esa capacidad de estudio en una educación formal y no formal y puedan, ¿no?, rehabilitarse y ayudar. Eso, por ejemplo, muchos abogados, por no decir el 90% y un poco más, no tienen conocimiento de pedir. Entonces, esa es la primera clasificación. Luego de eso, esta primera clasificación es evaluada por un consejo penitenciario, que en el artículo 62, 63 y 64 de la ley 2298 van a poder observar que es tuición de un consejo penitenciario que ver la reinserción y la rehabilitación del privado. Entonces, nosotros vemos este caso de que ha estudiado, trabajado, pasa un margen de tiempo entre 2 a 6 meses, la segunda clasificación. Ahí es donde el abogado debe solicitar la redención de la pena. La redención de la pena indica irnos a una audiencia y verificar si este juez puede disminuirle la pena de 10 años, de 8 años, el juez puede redimir, o sea, disminuir la pena en unos meses, en unos años, que le pueda servir al privado y salir, ¿no? Ustedes pónganse a pensar el delito de estupro, ¿no? Que muchas veces los jueces generan como una violación, ¿no? El estupro. Yo te pregunto a ti como hombre, por ejemplo, si va el término, si tuvieras a una señorita en Palos Blancos, en Santa Cruz, etcétera, de una manera tal vez ella corpulenta, mastuca, ¿le preguntarías su edad? ¿O sabrías cuántos años tiene?
No, la verdad. La verdad no, No, porque la emoción del momento hace que tú quieras bailar con ella, salir con ella, pero nunca te has puesto a pensar que esta señorita, si bien te ha dicho que tenía 18 años, había resultado tener 15, ¿no? Por las cuestiones climáticas que tenemos en ciertos departamentos, y eso genera estupro, Sí, ¿no? Entonces, sobre eso es lo todo, bueno, perdón ¿no? doctor que lo Ujú. corté, sobre todo en el ámbito del Medio Oriente, ya me fui a otro lado, del Oriente, Ajá, sí, es una realidad que muchas jovencitas aparentan tener más años de edad, pero no, y entonces, por ejemplo, en el Oriente es algo que se ve mucho, mayores de edad con chicas que todavía son menores de edad, exacto. entonces, y sobre todo allá yo pienso que es algo normalizado, Ujú. porque yo vengo del Beni, Ya. entonces es algo normal allá. Entonces, una vez que empecé a estudiar derecho, estupro. ¿No ves? Claro, eso Entonces, es. esta pregunta nos ha servido para poder introducirnos a Ujú. la sección del ámbito profesional. Muchas gracias a la persona que realizó esta sección. Entonces, perdón, la introducción a esta sección, entonces podemos seguir y continuar con esta área profesional del abogado. Muy bien, doctor. Tenemos preguntas preparadas justamente. Una de ellas es, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en el sistema penitenciario? Experiencia más significativa. Lograr que las clasificaciones que de acuerdo al artículo 90 del Decreto Supremo 2715 sean cada 6 meses. Lo más importante para nosotros ha sido disminuir ese tiempo de la primera a la segunda clasificación en 2 meses, ¿no? Eso nos ayuda bastante para que el privado de libertad no tenga la pena cumplida y pueda acogerse a un beneficio penitenciario y lograr la libertad correspondiente. Muy bien, doctor. mm, eh, hablaba del tema de la redención, ¿no? Eh, yo vi que emiten certificados, ¿no? Dentro de los recintos penitenciarios, por ejemplo, de, de buena conducta, creo, ¿no? Sí. Por realizar trabajos, eso ayuda para reducir la condena o algo, o en sí para qué sirven si los certificados, así que Hay dos certificados. El primer certificado es el que emite la seguridad penitenciaria de un recinto, que son certificados de permanencia y conducta. Esos certificados de permanencia y conducta solamente nos sirven para ver si este privado ha transgredido la ley o tal vez el tiempo que está en el recinto y cuestiones no penales. Por otro lado tenemos lo que tú decías, esa certificación que se llama nota meritoria. Esa es la nota meritoria que se da a todo privado de libertad que ha trabajado, ha estudiado y ha hecho algo en beneficio de sus demás compañeros, ¿no? La nota meritoria, por ejemplo, se le da a un privado de libertad que haya enseñado a demás privados a preparar, no sé, embutidos, ¿no? Que hemos tenido recientemente en el recinto de San Pedro. Este enseñó a más de 50 privados a preparar embutidos, como hacer chorizo, queso de chancho, etcétera, y que estos 50 estudiantes de este privado han aprendido muy bien, han realizado una feria y hoy en día se está vendiendo estos productos, ¿no? Entonces, ese privado que ha enseñado y ha favorecido a los demás en un recinto, tienen esta nota meritoria. Esta nota meritoria se le pasa al juez de conocimiento y el juez califica y valora para redimir la pena. Perfecto, usted tiene nota meritoria en esto, en esto, en esto, por lo cual le ayuda para que usted pueda ser proclive a un beneficio penitenciario. Y también se encuentra la felicitación. Hay privados de libertad, tenemos en los recintos profesionales en derecho, ingenieros, profesores, médicos, etcétera. Los recintos penitenciarios son pueblos, ¿no? Pequeños, que donde se sabe todo, pero estos privados, por ejemplo, en San Pedro contamos con 4 o 5 compañeros que son médicos. Entonces, cuando los funcionarios no están los sábados o los domingos, estos privados de libertad colaboran, ¿no?, en asistir médicamente y por eso son proclives a una felicitación por parte del Consejo Penitenciario y el mismo procedimiento se hace conocer a su juzgado.
Muy bien, doctora. Esto me conlleva a la siguiente pregunta, que ¿usted ha participado en algún anteproyecto de ley o alguna reforma relacionada al derecho penitenciario? Hemos estado presente con el ministro de Gobierno, con el doctor Eduardo del Castillo, principalmente en dos aspectos. La primera, que es la ley de indultos y amnistía, que es muy importante para nuestra sociedad carcelaria hoy en día, y también hemos estado presentes como régimen en el tema de las manillas, ¿no? Las manillas que se quieren dar para las detenciones domiciliarias, y también en esta cuestión que presenta, ¿no?, el Ministerio de Gobierno, en que lo ajeno no se toca, en razón de que debe ser aprobado, y es muy importante para las penas gravosas, ¿no? Ustedes si se pueden ver el otro lado de las cárceles, que es muy importante para nosotros participar, es la cuestión de que un privado de libertad ha entrado por robo agravado, cumple los 4 años, vuelve a salir a la sociedad, vuelve a cometer robo agravado, vuelve a ingresar, vuelve a pasar 4 años, vuelve a robar, y Sí, todo eso. vuelve Hay privados de libertad, si ustedes ven sus permanencias y conductas, son más de 3 5 hojas, un ¿no? ciclo. Y nosotros decimos, estás haciendo esto un modo de vida, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que nosotros hemos presentado y esperemos que se pueda aprobar a futuro, es de que si un privado de libertad sale y comete el mismo delito u otro, se lo va a catapultar o sancionar con ese delito gravoso, 7 años, 5 años, que van a hacer que no tenga derecho a indulto o a un beneficio penitenciario. Entonces eso nos va a ayudar para que podamos, ¿no?, trabajar. Y actualmente estamos en algo muy bonito, que es el artículo 200 de la ley 2298, el Consejo Consultivo Departamental. Y empero me gustaría contar con ustedes, con compañeros de la sociedad, ¿no?, científica de la UDAOL, para que nos apoyen en este Consejo Consultivo. Por primera vez en el Departamento de La Paz vamos a realizar, y este Consejo Consultivo Departamental Penitenciario nos permite ver qué deficiencias tenemos, qué problemas tenemos y cómo podemos ayudar y colaborar para que se pueda beneficiar. Uno de esos es el tema de pasantías, que más adelante les voy a comentar y que va a ser en beneficio, ¿no?, de todos nosotros como compañeros de derecho. Muchas gracias, doctor. Vamos a estar presentes, por supuesto. Nosotros todo lo que sea aprendizaje, nuevos conocimientos, nosotros bienvenidos, doctor. Y me hacen favor si puede ayudar a más compañeros, ¿no? De la carrera misma. Exacto, justo esta es la finalidad, ¿no?, de la sociedad científica de derecho, como la del podcast, poder colaborar a todos los estudiantes de la carrera de derecho, tanto de la universidad como de otras universidades que nos vean. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta relacionada al ámbito de los derechos humanos dentro del ámbito penitenciario. ¿Qué cambios, perdón, cómo se garantiza el respeto a los derechos humanos dentro de las instituciones penitenciarias? Bien, el tema de los derechos humanos es un tema en boga cada día, ¿no?, en recintos penitenciarios, y es un tema que se tiene constituido ya en los diferentes recintos del país. Nosotros contamos con el apoyo en derechos humanos, primero de la Defensoría del Pueblo. Tenemos lo que es el ITI, es una institución técnica contra la tortura y todo acto de lesa humanidad que dañe los derechos humanos. Y también nosotros como funcionarios públicos actualmente debemos, ¿no?, velar por esos derechos humanos. Los derechos humanos de todos, sentido que engloba la palabra, desde lo que nos han enseñado los DES, los famosos DES, ¿no?, derechos económicos, sociales, culturales, hasta lo que es hoy en día el nuevo derecho humano, contemplando todas las secciones que tiene nuestra sociedad, porque como les decía, los recintos penitenciarios albergan a toda calidad y cantidad de personas. No se olviden que nosotros no solamente contamos con personas de sexo masculino o de sexo femenino, ¿no?, que es mal llamado. Sin embargo, contamos, ¿no?, con otras personas del núcleo de la sociedad, como nuestros compañeros homosexuales, lesbianas, transgénero, que también tenemos que ser acordes a la cuestión de derechos humanos y colaborar, coadyuvar, fortalecer esas relaciones que se tienen en los recintos penitenciarios. Entonces los derechos humanos nos ayudan bastante, aparte que la capacitación que tenemos constante. Recientemente hemos pasado un curso de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo para identificar, ¿no?, sectores vulnerables, tal vez, entre comillas, o ver sectores que necesitan ayuda en relación a la normativa penitenciaria. Tocar el tema también de los derechos humanos, creo que
eh, yo lo veo un poco también, un poco controversial, ¿no? Por el hecho de que algunas personas creen que, o también dicen, ¿no? Si alguien mata, si alguien mata a otra persona, ¿por qué tiene que tener también, por qué sigue teniendo derechos? Por ejemplo, es lo que, por lo menos de mi punto de vista, es lo que pasa en El Salvador, ¿no? Con el presidente Bukele, que ha hecho, desde mi punto de vista, un trabajo espectacular haciendo todo el tema de las bandas delictivas. Eh, Como le digo, yo lo veo un poco tema controversial. Incluso mi amigo me decía también, ¿no? ¿Qué pasa si, qué pasa si a tu hermano le hacen esto? ¿Qué pasa si hacen esto, no? Entonces, eh, su punto de vista sobre esto, Sobre el, Eso, sí, sobre sobre el tema Bukele, ¿no? el ¿tienen tema Diciendo derechos? Bukele, ¿Tienen derechos en mucha, sí? O, lo que está pasando en El Salvador. tema Bukele, es muy interesante, ¿no? Lo que este presidente ha realizado y lo cual le ha llevado a ser electo nuevamente en El Salvador. Bukele maneja una política criminal muy interesante, bastante interesante. Él engloba tanto lo que es la cuestión criminal, llevada desde Lombroso, Garófalo Ferry, pasando por Zaffaroni, hasta llegando a lo que es el derecho penal actual, ¿no? Entonces, la política criminal Bukele en relación a las sanciones que se emana es muy interesante. Ustedes recuerden esta figura penal, penitenciaria que él hacía, ¿no? Todo delincuente, todo criminal tiene que a partir de ahora trabajar y ganarse su comida y su vestimenta, ¿no? Caso contrario, este criminal va a vivir así como una muerte civil dentro del recinto penitenciario, ¿no? Primera figura muy importante, que es la cuestión de que al ser humano tienes que enseñarle, ¿no? ¿Qué es esta cuestión criminal que tú has cometido? Y es muy verídico lo que tú dices, en el sentido de la que la sociedad dice, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas, tú también tienes que ser dado por muerto, tú también tienes que ser matado, ¿no? Si vale el término, o asesinado. Pero eso nos lleva a nosotros como régimen penitenciario de ver, ¿no? De creer en la buena fe de la persona, de que tal vez este se reinserte. Y es un tema muy controversial, ¿no? Ustedes deben conocer la psiquiatría forense, nos enseña, por ejemplo, el tema del cuarto blanco, lo que hoy en día hace Bukele. En derecho penal, el tema del cuarto blanco, por ejemplo, él dice, a un privado de libertad tú debes encerrarlo, ¿no? Y todo ese cuarto debe ser totalmente blanco, totalmente blanco. A ese privado tú le tienes que pasar comida en plato blanco, tiene que ser comida blanca, el que le va a dar la comida tiene que ser guantes blancos, todo blanco. Y van a ver que en el transcurso de 3 meses o un poco menos, este privado de libertad sale totalmente reformado. ¿Por qué? Porque haces que la psique del privado de libertad, del criminal, vuelva a nada, ¿no? Que vuelvas a tenerlo como una persona nueva, relevante, pero son sanciones de que hoy en día tal vez nuestro Estado puede estar preparado o no. No, nosotros, por ejemplo, llevamos esas cuestiones, ya que el único derecho que pierde el privado de libertad es el de la libre locomoción. Los demás derechos están protegidos, pero es un tabú, ¿no? La cuestión de que si tú matas, tú también tienes que ser, ¿no? Dado por muerto. Entonces, esas figuras muchas veces ayudan, ¿no? Estamos en muchas cuestiones de acuerdo con las políticas criminales que hace el presidente Bukele, que hay que ver, ¿no? Si nuestro tiempo, nuestro performance social está para llevar estas cuestiones, ¿no? No se olviden de que si tú haces un cuarto blanco, por ejemplo, aquí en Bolivia, al día siguiente ya vas a tener a la defensoría, ya vas a tener a derechos Sí, humanos, vas a tener a la prensa, claro, entonces son cuestiones que deben haciendo. analizarse, ¿no? En las políticas criminales que nuestra sociedad actualmente no está haciendo, ¿no? Por eso es muy importante que desde la juventud, desde las universidades creemos políticas criminales. Ustedes como sociedad científica de derecho, ¿qué le están dando a la sociedad? ¿Qué van a dejar de beneficio? Deben tener revistas jurídicas, deben tener como estos programas que ayudan a que los jóvenes despierten, ¿no? Nosotros queremos tener jóvenes contestatarios, universitarios contestatarios, que sepan salir y no apoyarse en lo que el sistema dice, ¿no? Sino ayudar o tal vez colaborar en que el sistema esté. Te apuesto que para ti algunas cuestiones no son acorde a nuestro tiempo y para ti igual la ley de ejecución penal y supervisión es del 2001,
¿no? Al 2024 ha cambiado, sí. Ustedes recordarán, ¿no? Al privado de libertad antes le decían condenado, ¿no? Para mí el condenado es una persona que ha fallecido y vaga su espíritu, su alma. Ese es para mí condenado, ¿no? Hoy en día, e incluso después decían, después del condenado, le han dado la figura del PPL, ¿no? El prontuariado privado de libertad. Ya un poco hemos cambiado por la palabra prontuariado también. Hoy en día se lo conoce como privado de libertad, ¿no? Entonces noten ustedes que la performance académica va cambiando y eso nos ayuda bastante. Claro, eso es lo lindo del derecho, ¿no? Que siempre va a ser evolutivo y tiene que ir adaptándose a las nuevas sociedades, a las nuevas generaciones, porque la sociedad siempre va a ser cambiante conforme vaya avanzando, porque lo que antes estaba prohibido ahora ya no está. Hay muchas cosas que antes estaban prohibidas y ahora no. Creo que el tema se ha puesto tan fuerte. Está formando la P Sí. de penal. Entonces está Deben formando. ser los condenados. No, los condenados de los que hablaban, ¿no? De los que hablábamos. Bueno, también, perdón, Lisa. Ya, gracias, ¿no? Del tema de los derechos humanos, nos mencionaban, ¿no? En clases también que todo desde la perspectiva de los derechos humanos siempre se va a ver diferente a lo que es el derecho, porque es un mundo, entonces es algo, bueno, importante, ¿no? Y ahí está, ¿no? El abogado decide si elegir el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Esto me conlleva a la reinserción social, eh, que es algo, un tema importante. Usted, doctor, ¿qué piensa de la reinserción social? Porque hay algunas personas que no creen en la reinserción social y creen que la justicia es como lo que mencionaba, ¿no? La ley de talión, que darle a la persona ojo por ojo, ¿no? Y bueno, ahí también aplicamos lo que es tus derechos, bueno, mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. Creo que la estoy diciendo al revés, ¿no? Bueno, pero así va, ¿no? La frase que nuestros derechos van a terminar donde comienzan los de otras personas. Entonces es una controversia que a nosotros como estudiantes de derecho se nos complica bastante. Y antes de introducirnos a preguntas que hacen nuestros espectadores, nos podría decir qué piensa de la reinserción social y qué le podría decir a aquellas personas que no creen en la reinserción social. La reinserción social, un tema muy controversial, ¿no? Hoy en día es cierto, ¿no? Que la sociedad muchas veces en un 80 o 90% no cree en la reinserción. Sin embargo, los jueces de ejecución nos dicen que debemos calificar en lo que es la reinserción, la rehabilitación, la readaptación y la reinserción del privado de libertad, ¿no? Entonces, esto genera de que hoy en día el postpenitenciario genere su fuerza. En los recintos penitenciarios desde el año pasado, junto con lo que es el precepto del Ministerio de Gobierno, que ha sacado cárceles productivas, ¿no? Han debido ver ustedes también la primera figura, Dino, ¿no? Dino a las drogas, Dino al consumo de alcohol, etcétera, ha hecho que sacamos el siguiente programa de que era postpenitenciario, con lo principal que son las cárceles productivas. Entonces el postpenitenciario en la reinserción social ayuda de que nosotros demos mediante las instituciones que tenemos como CBCS, Cuyaquita, Manca, etcétera, puedan colaborarnos a que esta persona pueda rehabilitarse a la sociedad, ¿no? ¿Y cómo se rehabilitan? No podemos dar reinserción a cualquier privado de libertad, porque nosotros manejamos un principio. Por ejemplo, en Calauma se maneja: aquí el joven que quiera se rehabilita, el que no, pues es por la cuestión de flojera y demás. Yo les cuento esto: primera vez que yo subí a Calauma como asesor legal de recinto, entro a la biblioteca, veo los libros, veo los donados y los jóvenes durmiendo en el piso, ¿no? Sin ningún beneficio. Entonces hemos empezado a cambiar eso, hemos informado, y hoy en día estos jóvenes tienen que almorzar antes de mediodía leyendo por lo menos 2 o 3 capítulos de un libro, ¿no? Entonces reinsertas. A este joven no puede salir a almorzar sin haber leído un pedazo de cualquier novela, ¿no? Entonces a ellos les gusta Leyendas de mi Tierra, les gusta, por ejemplo, la historia de Sambo Zambito, que muchos de ellos no conocían, ¿no? Y que hoy en día en la lectura les sirve.
Después de estudiar, estos jóvenes a mediodía tienen que salir formados, van a almorzar, reciben su, entre comillas, rancho que le dicen o su almuerzo, y luego de eso lo primero que ellos hacen es orar, ¿no? Agradecer a Dios de ese alimento que se les da. Formamos grupos como estamos ahora reunidos, empiezan a conversar, a hablar, tienen una hora y media de almuerzo, luego de eso se paran y en conjunto todos dicen muchas gracias señores cocineros, ¿no? Y recién pueden retirarse ya sea a descansar, ya sea a continuar con actividades, para que a las 2 de la tarde y media vuelvan a estudiar o a trabajar. Entonces eso es constante para un joven, ser la reinserción. Para una persona mayor es muy diferente. Esta persona no se olviden que ya ha vivido, ¿no? Y que tiene experiencia de querer trabajar o no. Pero hay muchos que dicen, bueno, trabajemos, yo sé hacer, tal vez, no sé, para una próxima ocasión que ustedes nos inviten o quieran contar con nosotros en alguna actividad, vamos a traer los productos que hacen en los recintos penitenciarios para que ustedes puedan regalar también a su audiencia de los cuernos de toro. Ustedes querían con un cuerno de toro más allá en el Beni, ¿no? Lo deben al toro, deben botar el cuerno y no hacer nada. Entonces tenemos compañeros que de ese cuerno de toro lo vuelven excelentes manualidades y nosotros apoyamos con microemprendimientos para que este privado de libertad salga y venda los cuernos de toro. Lo que no nos gusta es, por ejemplo, que hay personas que compran los barcos que han debido ver en algún momento en el Prado, Sí. y demás, que estos que compran de los recintos penitenciarios lo venden a 400, 500, 900 bolivianos, y en un recinto penitenciario este cuesta entre 200, 150 o menos, ¿no? Entonces, Sí, apoyemos apoyemos lo que hacen, ¿no? Nuestros privados de libertad, y es claro. muy interesante, ¿no? Entonces es la reinserción social que nos ayuda en estas instituciones, con casas de acogida, con emprendimientos, con apoyo económico, social, porque hay algo más importante, ¿no? En la reinserción social, cuando un privado ingresa, no existe amigos, no existe familia, no existe nadie, te dejan solo completamente, ¿no? Y cuando este privado sale, cruza la puerta, no sabe qué hacer, ¿no? Y Claro. tiene dos opciones, o intentar reinsertarse o volver a delinquir. ¿Y qué hace nuestra sociedad? Alguna población sigue, ¿no? Y dice antecedentes penales. Ah, no, tu rehab dice que eres privado, ex privado de libertad, lo cual eres delincuente, no eres contratado. Ah, pero lo que yo he estudiado, sé, soy profesional, ¿en qué queda? Pues no eres delincuente, así que no nos sirve, vas a venir aquí a cometer hechos criminales, adiós, ¿no? Y la sociedad tipifica. Entonces, estas casas nos ayudan para que el privado pueda reinsertarse, trabajar, ayudar, y que el postpenitenciario genere el apoyo que se da desde la cárcel hacia afuera. Entonces, ese es el marco de la reinserción social que queremos. Sería bueno, ¿no? Concientizar este tema porque la sociedad es realmente complicada. Entonces, si bien sabemos algo de una persona, es como que nos alejamos de ello, no queremos acercarnos. Entonces es algo que debería entrar en conciencia de las personas para que estos puedan insertarse también y no sentirse rechazados en la sociedad. Muy bien, doctor, como el tiempo nos amerita, podríamos, bueno, tenemos un montón de dudas, sin embargo, tenemos que pasar a la siguiente sección, pero previo a ello, Fabio, ¿tenemos alguna pregunta? Una pregunta, nos dicen si existe una reglamentación inter y post penitenciaria con respecto al control de los penados y si esta reglamentación es efectiva y adecuada a nuestra realidad social. Sí, tenemos un reglamento interno y externo que está dentro del post penitenciario. Actualmente cada recinto del Departamento de La Paz y de Bolivia cuenta con un reglamento interno carcelario. Ahí se pone la figura del post penitenciario, ¿no? Y se cumple con lo establecido. Por otro lado, hay un reglamento externo que emana desde la Dirección General de Régimen Penitenciario en marco del POS, pero algunos artículos están retrógrados, ¿no? Ustedes saben, como decía la compañera, el derecho es progresivo, ¿no? Salvo en tres cuestiones que emana la Constitución. Sin embargo, este reglamento hay que reformularlo, ¿no? Hay que reformularlo y apoyar para que se pueda actualizar, pero sin embargo existe. Existe y hay que adecuarlo a nuestro tiempo. Y se cumple, ¿no? Así. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. La verdad es que
nos han surgido, a mí pues, en lo particular, muchísimas dudas, tanto en el ámbito personal como profesional. Sin embargo, vamos a proceder a introducirnos a la tercera sección de nuestro podcast. Esta es ya una sección, como le comentaba, destinada a la orientación profesional vocacional de los estudiantes de Derecho, para aquellos que tal vez no saben en qué especializarse, y tal vez hay algún apasionado que con escuchar este podcast le interese, ¿no? El derecho penitenciario. Entonces, de aquí sale esta pregunta. ¿Usted qué consejo le daría a aquellas personas que tal vez no saben en qué especializarse y puede que les interese el ámbito del derecho penitenciario? ¿Usted les recomendaría estudiar derecho penitenciario? Les recomendaría y les exigiría. Necesitamos, ¿no?, tener abogados, compañeros que estén en relación al derecho penitenciario. Primero, que les apasione el derecho penal. Segundo, que les encante la criminología, la criminalística, la victimología y la psiquiatría forense. Todos esos hacen que nos lleve al derecho penitenciario. Y si a ustedes les gusta ver todo este mundo de los privados de libertad, el mundo también, ¿no?, de lo que son los delitos penales que sí se ponen en práctica en los centros penitenciarios, pues eres bienvenido a este mundo del derecho penitenciario y van a ver que les va a gustar bastante porque vas a manejar todo lo que es el ámbito penal y también familiar, civil, comercial, porque un privado de libertad necesita bastante colaboración y ayuda en eso. Con carácter previo también yo les invito, ¿no?, a la pregunta que tú me hacías, y es menester para ustedes como sociedad científica que podamos realizar, si ustedes gustan, un convenio con régimen penitenciario para que puedan hacer prácticas, ¿no? Pero mientras tanto ese convenio pueda llevar su tiempo con el director de carrera o con el rector, de acuerdo a su ordenamiento universitario. Los compañeros que quieran estar interesados en régimen penitenciario son cordialmente recibidos, si gustan, desde la próxima semana, lunes o martes, para hacer prácticas, ¿no?, jurídicas penitenciarias en cualquiera de los 6 recintos del Departamento de La Paz. Cuando uno está en un cargo que es efímero, y hoy me toca a mí como coordinador departamental, es bueno ayudarlos, ¿no?, porque hay gente que muchas veces es celosa y no quiere enseñar o no quiere que otros sean partícipes o aprendan. Entonces los cargos son efímeros y nos conviene que nosotros tengamos compañeros que sepan y aprendan para cualquier cuestión legal en el futuro que necesiten. Los requisitos que nosotros necesitamos para hacer sus pasantías no son muy complicados, son principalmente las ganas, tener su aprobación de ustedes de ingresar a un recinto penitenciario, conversar con los papás. Muchas veces los papás dicen: no me vas a entrar a la cárcel, es un mundo diferente, más si eres señorita, si eres joven, tienes de todos, pero no es así, ¿no? Ustedes se van a ver, yo les invito, si gustan, un curso que ustedes quieran o sus compañeros, pasar por régimen penitenciario, ya sea cualquier recinto, me dicen con tiempo y vamos a ver un día en régimen penitenciario. Muchísimas ¿No? gracias, Les va a doctor. servir. Nos vamos a hacer los primeros en aplicarnos. Eso también le quería comentar, ¿no? Si también se podía hacer, hablar con diferentes docentes para realizar visitas al centro penitenciario e incluso que vean, ¿no?, cómo es la vida ahí adentro, cómo es de diferente, que la verdad yo diría que es un lujo estar aquí hoy presente, estar tranquilo, tomar una taza de café. Exacto. Valorar nuestra libertad. Exacto. Doctor, esto ya para finalizar, ¿qué consejo le daría usted a las mujeres que quieren especializarse en derecho penitenciario, pero por los comentarios de la misma sociedad? Porque le comento que de mí recientemente surgió querer especializarme en derecho penal. Entonces, es algo que la sociedad toma en cuenta, que la mujer es muy vulnerable para tratar este tema de derecho penal, tal vez por el tema de los sentimientos, que las mujeres tal vez somos más sensibles. Entonces, ¿qué consejo nos daría a las mujeres que queremos especializarnos en esta área para que podamos seguir adelante y no desanimarnos? Hoy en día, en pleno siglo XXI, las mujeres son más duras de carácter que los hombres, son más serias, ¿no?, en el sentido. El único consejo que yo les doy es de que hagan lo que les gusta, ¿no? Si a ustedes les gusta el derecho penal,
ingresen. Tenemos excelentes abogadas. Actualmente la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia es una mujer, la doctora Margot Pérez. Entonces tenemos que nos pueda colaborar, ayudar, y las mujeres son totalmente, ¿no?, fuertes en el sentido incluso del régimen penitenciario. Tenemos 3 compañeras abogadas que ingresan al régimen y colaboran con el proceso, ¿no?, carcelario que se tiene. Entonces, si les gusta, sigan sus sueños, cúmplanlos, que estos se pueden realizar, y van a ver que les va a encantar el derecho penal y penitenciario para trabajar, ¿no?, en adelante y en beneficio de la sociedad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, con esto vamos a concluir lo que es nuestro podcast Café con Leyes. Queremos hacerle la entrega de un Muchas presente gracias. que preparamos para usted. Qué lindo, muchas Muy bien. gracias. Con esto nos despedimos. Fabio, esto fue Café con Leyes. Un gusto, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.